Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos un día más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. No es la casa habitual, es un sitio completamente diferente. De antemano pido disculpas porque esta primera semana de agosto va a ser este estilo. Los vídeos van a ser en sitios diferentes a lo habitual. No va a ser todos en ese sitio, este es de paso. Mañana ya sí que será un sitio más estable, quiero pensar, y sí será una casa, pero bueno, aquí tenemos que grabar como se pueda para seguir trayéndoos toda la información del mundo de la Fórmula 1 y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a comenzar por una cosa que me ha parecido bastante interesante. Os vamos a traer una gráfica de la degradación que han tenido los equipos y la vamos a centrar con respecto al equipo Aston Martin. Lo primero comentaros es que vamos a ver que no están todos los equipos en esta gráfica. Eso es porque hay stints menos representativos o hay stints en los que tienes aire sucio, a lo mejor no se puede sacar tantas conclusiones. Entonces este stint, que es por cierto de F1 Big Data, es la cuenta de Twitter que os recomiendo que vayáis a verla, vamos a ver que obviamente faltan equipos, pero sobre todo os la traigo porque quiero haceros la pregunta de qué es lo que pensáis vosotros. ¿Creéis que Aston Martin ha logrado mejorar su gestión de neumáticos? Porque recordemos que este AMR24, a diferencia de su predecesor, el AMR23, era un coche que le costaba mucho gestionar los neumáticos, y eso lo vimos desde el principio de temporada, ¿no? ¿Han logrado mejorar esto? Bueno, pues fijaros en el gráfico de con el neumático medio, que estamos viendo que Stroll fue el cuarto mejor piloto con ese neumático medio, con esa gestión, empatado a Hülkenberg estaría. ¿Qué significa este dato? Bueno, pues que por cada vuelta, por la degradación de los neumáticos, estaría perdiendo ese tiempo. Es decir, en este caso, Stroll con el neumático medio en su stint, no fue un stint demasiado largo tampoco, ni el de Alonso, que lo vemos un pelín más atrasado, estaría perdiendo solamente 70 milésimas, sería 7 centésimas, estaría perdiendo por vuelta. En el caso de Alonso, si llegaría a una décima, también puede implicar que quizá haya apretado un poco más. Por supuesto, aquí eso hay que tenerlo en cuenta. La degradación de los neumáticos no es solo como lo cuide el coche en sí, que eso por ejemplo el AMR23 era muy bueno, sino también cuánto apretes. Puedes tener un muy buen coche gestionando los neumáticos, pero si aprietas más o aprietas menos, cambia. Puedes tener por ende también un coche que gestione mal los neumáticos, pero si aprietas menos, pues obviamente consigues gestionarlos mejor, pero también tu ritmo no es tan bueno. Entonces al final es una de cal y otra de arena. Si no aprietas, gestionas mejor los neumáticos, pero tu ritmo no es suficiente, no te sirve de nada. Por eso también ahora lo comentaremos en el caso del duro, que vamos a ver ahora su degradación. Si Alonso hubiera levantado de más, hubiera estado apretando de menos para llegar a una parada, pero no está teniendo ritmo, pues no le hubiera servido de nada. Bueno, esto es el neumático medio, vemos que no hay demasiados stints y todos utilizaron el neumático medio, por eso os estaba diciendo lo de antes. Y en cuanto al duro, yo creo que es el más impresionante porque fijaros esta gráfica con el neumático duro, aquí sí que hay muchos más stints, ya que todos utilizaron el neumático duro mínimo una vez y la gran mayoría llegaron a utilizarlo dos, pero fijaros en ese sentido, vamos a compararlo entre Alonso y Russell, porque son dos pilotos que hicieron esa una única parada. Entonces creo que es más representativa esa comparativa, porque quiero decir, Ocon por ejemplo en sus dos stints tiene mejor gestión incluso que Alonso, que por cierto me parece muy curioso, me parece muy buen dato por parte de Alpine, porque ellos fueron a una parada, eso sí, entonces podrían haber apretado, fueron a dos paradas, perdonad, entonces podrían haber apretado más y encima llevaban una configuración que era de baja carga aerodinámica, entonces cuidaba peor los neumáticos. En el caso de Alonso sí que llevaba esa configuración de más carga aerodinámica que los cuida mejor, y ya sabemos que fue uno de los pocos pilotos que fue capaz de alargar hasta una única parada. Entre ellos también lo consiguió hacer Russell, entre ellos Stroll, que Stroll tiene, fijaros, la misma degradación en teoría que George Russell, pero fijaros entre Alonso y Russell, ¿no? Que Alonso al final, en esto podemos ver que la degradación de Aston Martin fue buena, y es lo que os digo, puede ser que no apretase tanto, y es así, para conseguir llegar hasta el final. ¿Por qué sabemos que es así? Porque si no hubiese sido así, por ejemplo, en el tramo intermedio, en el tramo en el que los pilotos empiezan su segundo stint, Alonso no hace tercero, pero hay pilotos que sí, ahí vimos que los pilotos que sí que iban a hacer tercero se le fueron alejando porque apretaron más. Efectivamente vemos que Alonso estuvo gestionando los neumáticos, pero creo que realmente es muy buen dato, sinceramente, y lo podemos comprobar con esto. Luego en el caso de Hülkenberg sí que se le va muy alargado, que lo estamos viendo, pero eso es sobre todo porque como hizo una estrategia diferente, intentó a ver si hacía un undercut, entonces ya luego estuvo perdido Hülkenberg. En este caso es por eso por el que es el que más destaca. Pero la verdad que esto es algo que comentó Pedro de la Rosa en Dazón España, es algo que comentó post carrera, es algo que yo os he comentado aquí en el canal y que yo os di mi opinión de que
Pensaba que fue más factor Alonso. Viendo los datos, no creo que solo sea factor Alonso, porque fijaros en Stroll. El caso de Stroll es que con esa degradación no tiene ritmo, porque Stroll llega a haber un momento en el que los Aston Martin están noveno y décimo, pero luego Stroll pierde posiciones. Por eso os decía que puedes tener buena gestión de neumáticos, pero estar aguardando lo demás para poder llegar y al final no tiene ritmo, no te sirve de nada. No le sirvió a Stroll, pero sí que la verdad que tuvo buena degradación de neumáticos, lo tuvieron los dos Aston Martin y lo tuvo Fernando Alonso, y al final en el caso de Alonso dio sus frutos, dio su resultado, llegó con bastante ventaja en este sentido, así que la verdad que creo que sí que es positivo, creo que sí que pueden haberlo mejorado, teniendo en cuenta que obviamente están donde están todavía, eso lo hemos comentado en varias ocasiones, sigue sin ser ideal la posición en la que está Aston Martin, sigue sin ser la que ellos querrían, pero bueno, es un paso que la verdad, este punto débil que estaba teniendo Aston Martin sí que lo habrían solucionado. Lo último a comentaros en este sentido, que también ya tiene que ver con neumáticos, nos viene muy bien para hilarlo, ha salido la cámara on-board de Fernando Alonso cuando termina justo el Gran Premio de Bélgica y ha demostrado que él sí recogió virutas de goma. No sabemos si pudo haber sido diferencial frente a Russell, que sabemos que no dio el peso, se quedó a 1,5 kg por culpa de esa degradación que no esperaban tener en los neumáticos porque no esperaban ir a una parada. Pero él no dio el peso, Alonso sí, lo dieron todos los pilotos que solo fueron a una parada, que entre ellos también estaba Stroll y si no recuerdo mal también estuvo Magnussen, y aquí podemos ver, por supuesto, el hecho de que al final no podían hacer excepción a Russell porque el resto de pilotos sí lo hicieron, pero esto, aunque no fue demasiado, todos los pilotos sabemos que intentan recoger la máxima cantidad de virutas de goma al final de carrera en esa vuelta de honor. En Bélgica se sabe de sobra que no hay esa vuelta de honor, por lo que no vas a tener tiempo para recoger virutas de goma, no puedes contar con ese peso extra que a veces puede llegar a ser diferencial. Quizá en el caso de Russell pudo haber llegado a ser diferencial. Sabemos que no hay esa vuelta de honor en este caso, y en el caso de Fernando Alonso consiguió recoger la máxima cantidad de virutas de goma posible, porque se pudo ver por la cámara on-board que en el caso de Alonso nada más cruza línea de meta, se va al lateral, se va a la zona sucia, se va a donde está sucia la pista, que ahí recoge esas virutas de goma, y es más, justo en la trazada de la curva 1, ellos ya al pasar la curva 1 tienen que regresar a boxes, sabemos que se entra de la manera invertida en el pit lane, y nada más cruzar esa línea de meta se va a ese lado sucio y la curva 1 la hace una trazada muy amplia para también ir por la zona sucia. No es el caso de Russell. Russell cruza línea de meta, sí que es verdad que obviamente en ese sentido es comprensible, no es una crítica a Russell, pero para que veamos también esa astucia que en ocasiones tiene Alonso. Russell nada más cruza línea de meta, sigue trazada normal, hace la curva 1 lo más corta posible para entrar lo más rápido posible al pit lane y empezar a celebrar. Es esa astucia, ¿no? De que a lo mejor a Russell aún así, aunque lo hubiera intentado, no le hubiera dado el peso porque ya iba tan bajo, 1,5 kilos, que con lo poco que se puede recoger no generó esa diferencia, ¿no? Pero quizás sí hubiera llegado a generar diferencia, o quizá incluso no llega a ser 1,5 kg, porque es que 1,5 kg es mucho. Imagínate que llega a pesarse y está por 100 gramos, que se hubiera sido igualmente descalificado, pero dices, bueno, por lo menos sabemos que ha sido por muy poco, pero es que en este caso lo que generó es incluso dudas de la legalidad. Yo he visto a gente dudar de si hicieron trampas o no, así que bueno, simplemente queríamos comentaroslo. No sabemos cuál fue la diferencia, no sabemos, Alonso dio el peso de sobra, quiero decir que eso no generó para él la diferencia porque es muy poco lo que se podía recoger en Spa, pero quizás la diferencia para Russell si hubiera sido acabar conservando una victoria. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de Charles Leclerc, el piloto monegasco, que recordemos, esto la verdad que ha pasado muy desapercibido con todo el tema de la descalificación, acabó en el podio. Leclerc, que partía desde la primera posición, una primera posición heredada, como sabemos, porque consiguió clasificar segundo, pero a Verstappen le sancionaron, pero ya muy bien que estaba en esa segunda posición. La verdad que no dábamos generalmente un duro por Ferrari de que pudiera hacer un buen resultado. Ya no digo en carrera partiendo primero, sino de por sí en clasificación. Consigo una muy buena clasificación George Russell y Charles Leclerc, perdonad, y luego al final conseguir esa cuarta posición, sobre todo consiguiendo mantener detrás a Verstappen y a Norris. ¿Cómo consigue hacer esto? Bueno, en el caso de Leclerc tenía una configuración para rendir mejor en recta o intentarlo. Verstappen sobre todo es el punto débil, que Verstappen tenía una configuración para rendir muy bien en el segundo sector, tenía una configuración de mucha carga aerodinámica, entonces en recta sufría. Pudo ir completando adelantamientos, pero ese se la atragantó. Y Norris, que sí que tenía una configuración para adelantar, sí tiene una configuración de baja carga aerodinámica, si el de delante tiene DRS tú no le puedes atacar, y si el de delante no está consiguiendo adelantar, te quedas ahí. Por eso Leclerc consiguió conservar la posición. Dicho esto, no tuvo mal ritmo.
cruza línea de meta a 7 segundos, pero es que son 7 segundos, ¿eh? Que es que hemos visto victorias incluso ya en el momento de igualdad con mayor ventaja. Bueno, por ejemplo, Austria, en el caso de Norris y Verstappen, tenían 15 segundos de ventaja frente a Russell, que sí que estaba tercero y estaba siendo bueno, para que veamos el nivel, ¿no? Que no estuvo mal, la verdad que aún así tuvo buen ritmo, pero independientemente, pese al podio, pese a lo que estamos diciendo de que no tuvo mal ritmo, no acabó nada contento el piloto monegasco. ¿Por qué? Pues sobre todo, a ver, en este sentido razón, sí que es verdad lo que dice, que el ritmo no fue malo, eso es cierto, pero sí que es verdad que ellos esperaban estar. Él dice, por ejemplo, que el objetivo era, aún saliendo primero, terminar cuarto detrás de los dos McLaren y de un Red Bull, que doy por hecho que dice que a lo mejor Verstappen no llegase y Checo sí que aguantase, o aunque llegase Verstappen me es indiferente. Acabar máximo era acabar cuartos por detrás de los dos McLaren y un Red Bull, que eran los que esperábamos que fuesen mejor, y él no se sintió alegre porque al final él acaba tercero, digamos que realmente acaba cuarto, por detrás de un McLaren, pero de los dos Mercedes, siendo mucho más lento que ambos Mercedes. Russell sí que no le pudo adelantar tampoco en pista, pero Russell estaba teniendo más ritmo también, y al final, pues lo que os decía antes con el tema de los neumáticos, tú puedes intentar ir a una parada, pero si no tienes ritmo no te sale, aunque vayas a una parada. Entonces sí que le consiguió salir, demostrando que sí que tenía ritmo. Fueron más lentos que los dos Mercedes y pensaban que ese iba a ser su rival, así que por este motivo es por el que no estuvo nada contento. No fue un resultado positivo porque si hubiera sido un Red Bull el que hubiera estado delante, entonces creo que habría sido un fin de semana positivo. Pero ahora es un Mercedes con el que pensábamos que estábamos a su altura y nos sacaban mucha ventaja. Así que no considero este resultado positivo. Creo que cuarto era lo mejor que pensaba que sería el resultado de hoy, con dos McLaren delante y un Red Bull. Pero de nuevo, lo que no me hace estar tan contento es que tenemos a dos Mercedes y un McLaren delante. Y pensábamos que estábamos en igualdad con Mercedes, así que es peor de lo esperado. En este caso vamos a pasar a hablar acerca de mercado de pilotos, hablando acerca del otro lado del garaje de Ferrari, Carlos Sainz, que ya conocemos la noticia de que se marcha el equipo Williams, y ha dado James Vowles, sigue dando palabras bastante interesantes en este sentido, porque el team principal del equipo Williams ha admitido que se sorprendió de que ni Mercedes, que es un equipo en el que han estado, siempre hemos hablado muy bien de Vowles y recordad que fue jefe de estrategia, ¿recordáis aquel Valtteri James? Pues James era James Vowles, el actual team principal del equipo Williams, y estuvo en Mercedes mucho tiempo, y también se ha sorprendido de que tanto su ex equipo como Red Bull no fuesen a por Carlos Sainz. ¿Por qué? Bueno, ha dado una explicación luego un pelín más detallada que me parece interesante, así que nos la vamos a guardar, pero lo primero que llega a decir es que para él, recalco el para él obviamente porque es el fichaje que acabas de realizar, pero bueno, que dice que para él Carlos Sainz es del top 4 mejores pilotos de la parrilla, incluso para él llega a decir top 2. Sí, es una respuesta corta, dice a la pregunta que le hacen, porque lo considero uno de los 4 mejores pilotos, si no, a veces el número 2 de la parrilla. ¿Por qué no querrías eso en tu equipo? Que aquí también me gustaría preguntarle cuál es el que él considera el top 1. Quizá considera a Albon. A ver, no, obviamente exagerado, imagino que será Verstappen, ¿no? Que se estará refiriendo. O Hamilton, que tiene muy buena relación con él. Pero bueno, top 2, obviamente Sainz. Y mira que a mí me gusta mucho, le tengo mucha estima. Creo que es un pilotazo, creo que está infravalorado por los aficionados, por muchos aficionados, porque creo que por la gente de la Fórmula 1 sí que está muy bien valorado, pero, hombre, top 4, a ver, es que para mí Verstappen, Hamilton y Alonso, en el orden que queráis, como si es ese mismo me vale, creo que están muy por encima del resto. Ya decir que Carlos es el siguiente, pues no lo diría yo, sinceramente. Pero bueno, que esa es la opinión que tiene James Vowles, por eso se sorprende, pero sobre todo, el segundo punto por el que dice que le sorprendió que ninguno de estos equipos fuese a por él, y sí me parece muy interesante, que dice que obviamente que tendrán sus razones y que él no las sabe, no está en los equipos, no ha podido hablarlos, pero que él sabe que los ha valorado. Por cierto, dicen que lleva mucho tiempo hablándose con él, entonces que de por sí sabía, y ha habido esas negociaciones entre los Sainz, Mercedes y Red Bull. Otra cosa es que hayan acabado en buen fruto, pero esto ha sido, por ejemplo, en el caso de Mercedes, confirmado por el propio Toto Wolff, que tuvieron esas negociaciones y demás. Lo único que no han llegado a ese buen fruto porque Mercedes ha preferido incluso a Andrea Kimi Antonelli, que ya está en su estructura. Bueno, independientemente de esto, dice que le ha sorprendido bastante porque estamos en una Fórmula 1 que cada vez está más igualada, y eso es cierto, lo estamos viendo, una Fórmula 1 que cada vez está más igualada, cada vez los equipos están... Fijaros este último Gran Premio. Este último Gran Premio
el Ferrari no estaba tan lejos y el Ferrari era el cuarto coche, que os lo hemos dicho. Leclerc cruza línea de meta a 7 segundos y era el cuarto coche. Es lo que os quiero decir, que no está tan mal. Entonces que estamos viendo cada vez una Fórmula 1 mucho más igualada y la diferencia la puede marcar el piloto. Ha habido ocasiones, muchas, muchísimas, y seguirá viéndolo, en la que en la Fórmula 1 el piloto no puede marcar la diferencia. Y lo sigue habiendo a día de hoy, porque al final esto es un deporte de coches. Pero cuando de verdad hay igualdad entre los coches, es el piloto el que marca la diferencia. Así que por eso es por lo que les sorprende que, si tienen tanta estima Sainz de ponerlo top 2 piloto de la parrilla, obviamente no les cojan. Sí, si estás en Mercedes es una elección difícil, dice acerca del mercado de pilotos. Pero creo que ha oscilado entre no ser competitivos, lo que era Mercedes a principio de año está diciendo, en cuyo caso tiene sentido invertir en el futuro y ser muy competitivos. Es decir, lo que dices es que han pasado de no ser demasiado competitivos, te daba igual darle el asiento a Kimi Antonelli, que era la valoración que hacíamos muchas veces aquí en el canal, por ejemplo, a ahora sí ser competitivos, entonces claro, pues se te pone una situación compleja. Ahora es una decisión más difícil si inviertes en entidades conocidas o desconocidas. Pero dicho esto, si Mercedes ha tomado esa decisión, tienen mucha más información que yo. Es más que probable que estén muy seguros de la dirección que van a tomar. Si es Max o Kimi, no estoy seguro. Pero lo que quiero decir con esto es que no son tontos. Han tomado esta decisión con sensatez. Y si Red Bull ha decidido hacer esto, de nuevo, hay razones detrás de ello que no conozco, porque son múltiples campeones del mundo, así que no toman decisiones a la ligera. Pero me sorprendió responder a tu pregunta. Además, en esto ha añadido James Vowles una frase, una explicación a por qué Carlos Sainz es el piloto ideal para Williams, que esto desde luego que sí que estoy muy de acuerdo en ese sentido. Ya otra cosa es que Williams sea el destino ideal para Sainz. Bueno, destino ideal entre los que había. Sainz ha elegido a Williams, obviamente, porque ha preferido a Williams antes que a Audi, antes que Alpine, y tiene sentido también, aunque yo a lo mejor me hubiera quedado con Alpine, o si ya quieres mirar a mucho más largo plazo, quizá Audi, pero es que Audi sí que habrá que ver a ver lo que hace ahora Binotto, pero no da buenas sensaciones. Ha escogido Sainz a Williams, ya está, ese es el hecho, es lo que ha preferido él, esa ha sido su elección. En el caso de Williams sí que creo que es el mejor piloto que podían escoger, porque si te fijas en la trayectoria de Sainz, todos los equipos por los que ha pasado han ido hacia adelante. Es un piloto muy bueno, Carlos Sainz, aparte de ser un piloto de equipo, que eso siempre a un equipo le viene muy bien, obviamente. Es un piloto que es muy bueno dando feedback, eso siempre se dice. Es un piloto que sí que es muy bueno técnicamente y que puede ayudar mucho en el desarrollo. Y a un Williams que está ahora en crecimiento, que tienen que reencontrarse, desde luego que es algo que les puede venir muy bien, y así mismo lo ha destacado James Vowles. Mi visión de las cosas es que fundamentalmente los equipos están cada vez más cerca. Por lo tanto, la diferencia marginal que un piloto puede hacer es crucial, y no me refiero solo en términos de rendimiento. Mira a Carlos, mira a todos los equipos en los que ha estado. Han mejorado significativamente y entiendo por qué, después de pasar los últimos meses hablando con él. Pero de lo que me he dado cuenta con él es que es una máquina de rendir. Hará todo lo que esté en su mano, no solo para transformarse a sí mismo, sino también al equipo que le rodea, y eso es más poderoso. Eso vale más de lo que puedes conducir el coche. Eso vale que hace avanzar al equipo en la misma medida. Lo último que queremos hablaros es una noticia, es una información que ha salido desde Alemania al respecto sobre lo que ha ocurrido con Checo Pérez, que ya sabemos que su futuro ha estado en duda, pero después de la reunión que tuvo lugar en Milton Keynes el lunes, parece que hay información de qué es lo que ha ocurrido ahí. Por todos he sabido que se va a quedar, ya está, por ahora se va a quedar. Quiero decir por ahora porque sí que lo que han dicho es que termina la temporada. Han ratificado a Checo terminando este año. No implica que empiece el contrato. Pero no vamos a empezar en esas especulaciones ahora mismo en este momento, pero sí que vamos a contar la información, que esto es información de F1 Insider, que lo que comenta es que a Verstappen ya le comunicaron el domingo de Bélgica que iba a tener un nuevo compañero de equipo en Holanda, que es la siguiente carrera, la primera post parón veraniego. Le comunicaron que iba a tener un nuevo compañero de equipo, el compañero de equipo en cuestión, salvo algo extrañísimo, se dice que le habían dicho ya que iba a ser Ricciardo, y esto te lo demuestra también. Tal y como salió Ricciardo, recordad lo contento que salió Ricciardo después de quedar fuera de puntos, aunque al final consiguió una 10ª plaza gracias a la descalificación de Russell, pero sí que salió muy contento, y esto es porque ya a él también le habrían comunicado que al final conseguía el asiento en Red Bull. Entonces, si tanto Horner como Marcos informa que lo tenían decidido y que el lunes ya simplemente lo iban a ratificar,
¿Qué es lo que les hizo cambiar? ¿O qué factor también influyó? Porque no digamos que ha sido totalmente, pero según la información que surge desde Alemania, es que Liberty Media empujó también para conseguir la continuidad de Checo Pérez. ¿Cómo que Liberty Media empujó en este sentido? Pues los poseedores de los derechos de la Fórmula 1 jugaron un factor también crucial, y es que le pidieron a Red Bull que reconsiderase la decisión. No obligaron, obviamente, a Red Bull a que no es decir que fuese porque Liberty Media lo ha impuesto que Checo continúe, que esto también lo estoy viendo en redes sociales, pero sí que Liberty Media recomendó que lo mantuviesen, sobre todo porque parece ser que según los estadounidenses o la creencia de Liberty Media es que los ingresos del Gran Premio de México, que recordemos que se va a disputar en octubre de esta temporada, creían que podría haber disminuido de manera considerable. Las entradas ya están vendidas, que esto también ha sido algo que he visto defensas de gente que no se opone a esta información decir: sí, las entradas para el Gran Premio de México ya están vendidas, en eso no va a cambiar por esta decisión, pero sí que pensaban que podía disminuir mucho los ingresos que hubiera ese fin de semana, que es uno de los que más dinero acaba trayendo a la Fórmula 1 porque se llena el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, y había ese temor, así que le recomendaron a Red Bull que reconsiderase esta decisión. Y realmente hay mucha gente que se opone a esta información. No sabremos finalmente si es 100% cierta lo que se está comentando desde Alemania. Sabemos que desde Alemania, por supuesto, tienen muy buena información proveniente de Helmut Marko y de todo este lado del equipo Red Bull, que realmente han estado en contra de Max Verstappen. Por cierto, que habrá gente, por supuesto, que se quejará otra vez de los medios, pero esos mismos medios son los que han informado también que se quedaba. Quiero decir que es que, bueno, ya hemos hablado muchas veces de esta queja que hay de que si los medios no son veraces, obviamente que son más veraces que una persona que simplemente dice que con datos y con no sé qué está desmontándolos cuando es mentira, pero bueno, que eso es indiferente, pero que no sabremos si es 100% real. Pero simplemente, por ejemplo, deciros que Bernie Ecclestone, que era el anterior poseedor de los dueños de los derechos de la Fórmula 1, hacía mucho este tipo de cosas por atrás, hacía mucho este tipo de cosas de influir en los fichajes, de intentar mover un poco a los pilotos, para también en ese sentido muchas veces lo que él intentaba es que estuviesen distribuidos entre los mejores equipos y así también que se pudiera ver ese espectáculo, ¿no? Otra cosa es que a veces lo consiguiera, pero era su intención. Simplemente os lo digo porque, al igual que lo hacía Bernie Ecclestone, lo hará ahora Liberty Media, lo sepamos o no lo sepamos, y es posible que ellos recomendasen a Red Bull que se lo quedasen, incluso por este mismo motivo. Otra cosa es que lo impusieran. Quiero decir, Red Bull ha tomado la decisión, y es decisión de Red Bull, de mantener a Checo, de intentar conseguir que Checo vuelva a su nivel, a un nivel que ahora mismo no está demostrándolo, y si no, veremos qué es lo que ocurre, porque esta misma información de F1 Insider lo que dice, como os he dicho antes, es que para el 25 no está asegurado, pese a que renovase y tal y vaya a continuar, porque si sigue rindiendo a este nivel, al igual que ha habido dudas para este mismo parón veraniego, las habrá durante invierno. E incluso voy a añadir más, esto lo he estado viendo de muchos británicos hablarlo, la verdad. Vi un vídeo, creo que es Tomo F1, que es un canal de YouTube, quiero decir, y lo ha estado diciendo que es verdad. Después de las 4 siguientes carreras, que son carreras que no se le dan mal a Checo, luego hay otro parón de 3 semanas. No creo que ahí haya nada, porque no es un buen momento ya, final de temporada, recta final, simplemente quedan 6 carreras para cambiar, pero que podrían llegar a reconsiderárselo. Así que bueno, habiendo llegado hasta este punto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas, desde esto último que os hemos hablado, hacia todos los temas que os hemos estado comentando. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dejar tu me gusta, suscribirte, te puedes hacer miembro para apoyar un poco más el canal, y nos vemos en el siguiente.